Buenas tardes compañeros, vamos a continuar con los ejemplos del día de hoy en la mañana de laboratorio. Entonces, como me pude dar cuenta de que hay algunas personas que todavía no tienen instalado el programa, entonces pueden buscar el que a ustedes más les guste o el que ustedes prefieran. En mi caso yo utilizo NetBeans para programar en Java, entonces existen otros como Eclipse. Y también les recomiendo que vean los tutoriales de YouTube de cómo instalarlos correctamente. Esta es la página oficial para descargar NetBeans. Entonces vamos a trabajar con los ejemplos. Vamos a iniciar creando un proyecto. Entonces vamos a la pestaña de archivo, proyecto nuevo. Le damos Java aplicación. Esta es para crear un ejemplo en consola. Aquí también nos aparece la clase principal. La clase principal va a ser en donde se va a ejecutar el programa y a la vez donde nos va a crear el archivo main, que es el que inicia el flujo del programa. Entonces le damos terminar y así es como nos aparece. Entonces la estructura de este archivo es package, que es el paquete en donde se encuentra. En este caso este es un paquete. Entonces después podemos encontrar el nombre del autor y como se pueden dar cuenta están haciendo uso de los comentarios multilínea. También tenemos la estructura de una clase, tiene su nombre y contiene el método main. El método main que es donde se va a iniciar la ejecución de la clase. Aquí también podemos ver un ejemplo de los comentarios en línea. Entonces para las variables existen dos tipos, como les comenté en la mañana. Entonces estaban los tipos de las variables que eran finales y de las variables locales. Las variables locales son las que podemos encontrar dentro de los métodos. Entonces aquí podemos declarar una variable y asignarle un valor. En la mañana les estaba comentando los tipos que podían existir. Entonces tenemos sin, double, char. Y también les comenté la estructura para asignar, que era un tipo, el nombre y su valor de asignación. O también podía ser solo la declaración y después podemos asignarle el valor. También cuando estamos utilizando la estructura de clases también existen las variables globales. Las variables globales son las que van a estar a disposición de todos los métodos que utilicemos. Entonces podemos declarar aquí afuera del método main, ¿verdad? Entonces estas variables son globales y las podemos utilizar en cualquier método. Aquí la podemos volver a nombrar y la podemos volver a asignarle un valor. Como el método es estático, entonces las variables y todo lo que se declare necesitan llevar al igual de la palabra estática para poder utilizarlas dentro del método main. Entonces, para imprimir en consola utilizamos system.out. Se utiliza .print únicamente para si no queremos salto de línea. Si queremos salto de línea es con println. Así. Y aquí dentro de los paréntesis le podemos mandar a imprimir lo que nosotros querramos. En este caso yo voy a mandar a imprimir la variable número 1. Entonces lo guardo y le doy a ejecutar. Y su valor me va a aparecer aquí en la consola de NetBeans. Pero, por ejemplo, para la práctica vamos a utilizar un archivo YAR, que es el que ustedes van a entregar. Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Este es otro ejemplo que lo único que hace es imprimir un hola mundo. Pero les voy a enseñar cómo crear ese archivo YAR y ejecutarlo. Entonces nos vamos a las propiedades del proyecto. Nos vamos a ejecutar.
Y aquí seleccionamos la clase principal del proyecto. Cuando ya la tenemos seleccionada, le damos a aceptar. Y le damos aquí, en limpieza y generar proyecto. Entonces le damos. Y como se pueden dar cuenta, hasta abajo, la última línea, nos dice cómo podemos ejecutarlo. Entonces, y también nos dice la ruta en la que se encuentra el ejemplo ya. Entonces abrimos la consola. Ejemplo, esta es mi consola. Entonces yo voy a correr esa línea que es java-jar y la ruta completa que nos apareció .jar. Y le doy enter y entonces ahí nos aparece lo que yo mostré en consola. Vamos a ir al ejemplo 2. En el ejemplo 2, más que todo tengo los tipos de datos que estuvimos viendo en la mañana, los tipos de datos primitivos y también les hablé del tipo de dato string. Entonces, como se pueden dar cuenta, los tipos de datos que son boolean solo utilizan true o false. Los tipos de datos byte, el char, aquí hay un ejemplo de short, de los tipos de datos in, de long. Y el ejemplo de float, ¿verdad? Que en la hoja de trabajo me di cuenta que algunos se confundieron en esto. Sí se le puede asignar el 0 únicamente sin la F. Y los demás, cuando queremos decimales, le colocamos la F al final. Entonces, double también en la hoja de trabajo se colocó esto. Y algunos lo colocaron que era incorrecto, pero sí es correcto porque estamos declarando decimales. Entonces también vimos los tipos de operaciones aritméticas que dijimos que podían ser sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y la operación módulo. También está el ejemplo de la concatenación. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos el primer string, el otro string y el signo más que nos va a permitir concatenar esa cadena. Entonces, si yo lo corro, en consola me aparece únicamente el hola mundo. Entonces, para las operaciones relacionales, les hablé que en este caso podían ser mayor o igual, menor o igual, o menor. Y el igual. Esto lo que tienen es que nos devuelven un valor booleano. Entonces puede ser true o false. En el ejemplo que yo tengo aquí, a la variable res le queremos asignar el valor del resultado de esta operación. Entonces, como 5 es igual a 5, tendría que darme un resultado true. Entonces los voy a correr para que puedan ver. Y como pueden ver, nos dio un resultado true. Entonces aquí podemos cambiarlo por mayor o igual, menor y todos los operadores relacionales. Entonces también tenemos los operadores lógicos, que son el OR, AND y el NOT. El OR lo que hace es ver si ya sea esta opción o esta opción, igual nos retorna un valor booleano. En este caso, el resultado de esto debería de ser verdadero, ya que le estamos viendo si sea true o false. Entonces voy a imprimir su valor y es true. Entonces también podemos hacer una combinación con los operadores relacionales. Entonces aquí estamos diciendo que si 5 es mayor que 4 y 4 es mayor que 3. Entonces esto nos tiene que devolver un valor booleano. El resultado es true. También el operador NOT, que lo que hace es invertir el valor del valor booleano. En este caso, si yo estoy declarando que invertir sea no falso, entonces a invertir le tiene que asignar el valor true, ya que estoy negando esa variable.
Es como se pueden dar cuenta, el valor es true. Entonces, en este caso, si yo le cambio que no sea true, el valor es falso. Entonces vamos a pasar al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es sobre los métodos. Cuando hablamos en la mañana de los tipos de las variables, les expliqué que existían los parámetros. Los parámetros son los que podemos encontrar dentro de un método. Son los parámetros, lo que hacen es recibir el valor que le estamos mandando cuando lo llamamos. Entonces, los métodos pueden ser void, que no retornan ningún valor, o pueden ser de los tipos primitivos, ¿verdad? Entonces, como se pueden dar cuenta, este método no hace nada, es un método vacío. Y la forma de llamarlos es la siguiente. Entonces escribimos un nombre. Y ahí lo que haría sería ejecutar la acción que tenga este método. Entonces vamos a hacer la prueba con el método 2. El método 2 lo que hace es decir que quiere que le enviemos un número. En este caso va a ser int. Y la única acción que va a hacer es imprimirlo. Entonces desde el método main yo lo voy a llamar. Y le voy a colocar un valor de 4. 4 sería el número que estaríamos mandando al parámetro del método 2. Entonces lo voy a ejecutar. Y imprimimos el valor de 4. Entonces el siguiente método lo que tiene es que va a realizarnos una suma. Como se pueden dar cuenta es de tipo int. Entonces cuando tienen un tipo es necesario que retorne un valor. Entonces si yo le quitara esta línea de aquí abajo, me marcaría un error. Debido a que espera a que retornemos un valor. Entonces se lo voy a dejar. Y aquí lo que hacemos es mandarle por medio de parámetros dos números. Entonces espera un int operador 1 y un int operador 2. Entonces aquí yo declaro otra variable que va a ser donde vamos a almacenar el resultado y va a ser operador 1 más el operador 2 y que retorne ese resultado. Entonces aquí lo que vamos a hacer dentro del método principal va a ser llamar o invocar a ese método, pero también se lo voy a asignar a una variable. Entonces me voy a llamar así como respuesta. Va a ser igual a la llamada del método 3, perdón, no, del método suma. Que va a ser 1 y el siguiente valor que espera es 5. Entonces respuesta va a tener el valor de la suma realizada. Y lo voy a imprimir para que podamos ver el resultado. Y aquí le voy a mandar la variable. Voy a ejecutar el archivo. Y el resultado que nos apareció es 6. Entonces lo voy a concatenar aquí. Y ahí está, ahí también podemos ver el símbolo más para concatenar cadenas. En este caso concatenamos la palabra resultado es con la variable respuesta. Aquí también yo le puedo cambiar los valores. Si yo quiero le puedo poner 2 más 8. El resultado es 10. Entonces este es el ejemplo de los métodos. Y siempre se recuerdan de si queremos que no retorne nada, que sea void. Si queremos que sí retorne, entonces le asignamos el tipo del retorno que queremos. En este caso los métodos utilizan la palabra static debido a que el método main es estático.
pero si lo estuviéramos usando en otra clase que no sea estática y que el método no sea estático, entonces esta palabra static no la llevaría. Y también puede ser así, solo void, o le podemos poner el acceso, que puede ser público o puede ser privado. Toda la teoría de esto lo vamos a estar viendo más adelante, de la teoría de los accesos. Entonces este es el ejemplo de los métodos y vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver solo las estructuras de control. En este caso vamos a ver el if. Este ejemplo únicamente tiene el método main, la declaración de dos números, y en este caso vamos a ver cómo funciona el if. El if lo que tiene es si la condición en este caso es verdadera. Esta sería la condición. Su estructura es if, paréntesis, la condición y las acciones que queremos que haga, que serían las que irían dentro de las llaves. En este caso la condición puede ser un operador relacional o lógico, cualquiera de los que queramos. Entonces en este caso yo le estoy diciendo que si número 2 es mayor que número 1, que imprima esto. Entonces vamos a ver cómo funciona. En este caso le estoy diciendo que si 4 es mayor que 3, que lo imprima. Entonces voy a ejecutar el ejemplo 4. Y me está escribiendo el número es mayor. Voy a comentar eso. Bueno, en este caso me saldría el número es mayor, porque a la hora de que evalúo la condición, como es verdadera, entonces evalúo esta colisión, esta línea, ¿verdad? Entonces el otro ejemplo ya es utilizando un else. El else lo que nos permite es, si no se cumple la primera condición, entonces haga esto. En este caso decíamos, si el número 1 es mayor que el número 2, le vamos a mandar a que imprima el número es mayor. De lo contrario, si no es verdadero, se va a ir a la instrucción falsa, que sería el número es menor. Voy a dar a ejecutar al archivo. Y me dice el número es menor, porque la variable 1 tenía el número 3 y la variable 2 tiene asignado el número 4. Entonces el número 3 es mayor que el número 2. Como es falso, no entra a ejecutar esta acción, sino ejecuta la acción del else. Y también tenemos los if anidados. En este caso sería, si cumple con esta condición, que haga esto. Si no cumple, que haga esto. Y si no cumple con esto, que siga con las instrucciones que están dentro del else. Entonces en este ejemplo 5 es mayor que 1, sería falso. Entonces no realiza esto y evalúa la siguiente condición. 5 es igual a 5, como es verdadero, evaluaría esto. Pero en caso de que no fuera verdadera la segunda instrucción, sería la última, que sería la del else. Y como pueden ver, el número es igual. Entonces vamos a seguir con un ejemplo de un switch. La estructura de un switch lo que tiene es que te pide una condición, un valor, y en cada case se va a evaluar ese valor para ver si es el que sea igual a él es el que va a ejecutar las instrucciones. Entonces en este caso le estoy declarando una variable int a la cual le voy a asignar un valor 2
que es número a evaluar, y entonces a switch, a la instrucción switch, yo le mando el número a evaluar, y en los casos yo escribo si es un 0, o la opción de que sea un 1, o la opción de que sea un 2. Entonces, vamos a comentar esta línea. Entonces, lo que va a hacer es, entra al primer caso. Si el número es 0, va a ejecutar estas instrucciones. Si el número es 1, va a ejecutar estas instrucciones. Y si el número es 2, va a ejecutar estas. En dado caso de que no se cumpliera ninguna de las opciones anteriores, entra un default, el cual va a ejecutar las instrucciones que están dentro del default. Entonces en este caso lo vamos a correr. El número es 2. La instrucción break dentro de un case lo que hace es que termine la ejecución, termine la instrucción ahí. Por ejemplo, aquí en esta línea, si el break no existiera, continuaría evaluando los demás casos. Ejemplo aquí en el 2, ¿verdad? Si entra a evaluar este caso porque el número sí es 2, entonces imprime, y si no estuviera el break, lo que haría es seguir evaluando los demás si tuviéramos más casos. Entonces vamos a poner un caso 2 repetido. Vamos a... En este caso lo que voy a hacer es modificar el valor de 2. Para que ahora sea 3. Entonces, aquí siendo el número 3, lo que haría es seguir con la ejecución y evaluaría esto. Lo vamos a correr. El número es 2, el número es 2, el número... Voy a cambiarle aquí. Bueno, entonces lo que hizo fue, primeramente el número era 2. Entonces entra a la opción del 2, evalúa las instrucciones, y como el break no está, entonces aquí continuó, le asignó a número de evaluar un 3. Entonces ahora el valor de esa variable va a ser 3. Y como el break no está, lo que hace es continuar buscando con las siguientes opciones. En este caso entraría si el número es 3, y como si lo cumple, entonces el número es 3, y como ya le coloqué el break, entonces ya no sigue evaluando más casos. Entonces ahorita les voy a explicar un poco de un ejemplo de arreglos. Aquí está. Entonces, un arreglo lo que hace es asignarle a una variable varios valores. En este caso yo tengo este arreglo. A este arreglo lo que va a hacer es guardar en varias posiciones las diferentes asignaciones. Entonces, el arreglo en su posición 0 va a tener un 3. El arreglo en su posición 1 va a tener un 6. Este me di cuenta que fue uno de los errores que ocurrieron en la hoja de trabajo 2, que las posiciones las empezaban desde 1, pero en este caso en los arreglos las posiciones empiezan desde 0. Entonces la forma correcta de declarar los arreglos es su tipo, corchetes, la variable, el símbolo igual, abrimos llaves, y en este caso como es un arreglo de ints, separados por comas, podemos declarar varios valores. Estos arreglos pueden ser boolean, char, string, que son los que podemos ir, y entonces aquí cambiarían los datos, ¿verdad?
Puede ser un arreglo de string. Y aquí sus valores tendrían que ser string. Se pueden dar cuenta, este es un arreglo que es de tamaño 2. Y este arreglo en su posición 0 tiene la palabra hola, en su posición 1 tiene la palabra perro. Entonces, para este ejemplo, a la variable h yo le quiero asignar la posición del arreglo en 2. Entonces, la posición del arreglo en 2 sería 3 está en la posición 0, 6 en la posición 1 y 9 está en la posición 2. Entonces, en este caso, la variable h tendría el valor de 9. Para acceder a las posiciones de los arreglos es de la siguiente forma. Entonces, escribo el nombre del arreglo en este caso y escribo entre corchetes la posición a la que yo quiero acceder, que sería en este caso así. Entonces, como se pueden dar cuenta, aquí yo voy a imprimir el valor de h y el valor de la variable h. También otra forma es recorrer los arreglos. Para los arreglos, la forma de recorrerla, en este ejemplo yo tengo un arreglo de string que contiene la palabra IPC1, IPC2 y EDD. Entonces aquí vamos a ver otro de las estructuras cíclicas. En este caso es el for. El for lo que hace es tener una asignación inicial, en este caso i es igual a 0, y aquí va una condición. En este caso puede ser menor, mayor o igual, igual, y la forma de incremento. Entonces, en este caso yo voy a estar trabajando con la variable i, la declaro. En la condición yo quiero que i sea menor que el arreglo y su tamaño. Entonces, para saber la posición de un arreglo es .length. El tamaño de un arreglo es .length. Entonces, yo quiero que i sea menor que el tamaño del arreglo. Y continúo con el incremento. Entonces, en este caso lo que yo quiero hacer es, por cada vez que entre, quiero imprimir ese arreglo. El elemento que está en cada posición del arreglo. Entonces, en este caso yo necesito que sea menor que el tamaño del arreglo, porque si no estaríamos accediendo a una posición que no existe y nos daría error. Entonces, en este caso yo voy a guardar en una variable string n el nombre en el arreglo. Entonces, i va a ir variando en 0 la primera vez que entre, la segunda vez en 1, de ahí en 2, y en este caso, como es un arreglo de tamaño 3, entonces solo llegaría hasta 2 porque yo quiero que sea menor que el tamaño, solo llegaría hasta 2. Entonces, por cada vez que es como una iteración, cada vez que entre va a ir imprimiendo esa variable. Entonces lo voy a ejecutar. En este caso, en la salida me apareció el valor de la variable h es 9, porque yo aquí arriba imprimí eso. El valor de la variable h es 9. Entonces, para la parte de esta iteración, como se pueden dar cuenta, me aparece IPC1, porque la primera vez que entró, y tenía asignado el valor de 0. Entonces, la primera vez va a asignar a n el valor en 0. Y después lo va a imprimir. Y por cada vez que entre, este va a aumentar y va a tener el valor de 1. Y vuelve a entrar y tiene el valor de 2. Entonces, cuando ya vuelve con el incremento, que sería 3, evalúa la condición. Y como 3 ya sería mayor que 2, entonces ya no continúa con la ejecución. Este i++ es un ejemplo de incremento. Entonces, i++ es como que estuviéramos diciendo i++ es igual a i+1. Eso es lo que hace el i++.
Y también tenemos el y menos menos, que lo que hace es que estuviera restando. Y menos 1. Entonces estos son los ejemplos del día de hoy. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribir abajo y les voy a estar resolviendo sus dudas.